Pues primero que nada, una cordial bienvenida a todos los que están conectados de parte de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor Carlos Hernández, quien, además de que tenemos muchos años de muy buena amistad, pues hoy nos sorprende con el tema de la presentación de un libro que creo que trae un debate muy interesante sobre el tema de las ciudades y que, bueno, formalmente es uno de los grandes temas que corresponden a nuestro quehacer diario con respecto a los institutos de planeación. Primero, pues, el doctor Carlos Hernández Velázquez, doctor en estudios urbanos por la Universidad de Glasgow en Escocia, es maestro en arquitectura por la Universidad McGill en Montreal, Canadá, es arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene una amplia trayectoria que no voy a leerles todos, de diplomados en gestión legal del territorio, gobernanza y políticas públicas, administración pública, cursos sobre dirección pública local y demás programas en reconocidas universidades en México y en el extranjero. Su experiencia laboral, recientemente fue director del Instituto de Planeación Integral del municipio de Chihuahua del 2017 al 2023. Fue subdirector y director de la Agencia de Planeación Municipal de Planeación Integral en el Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, el INPLAN de Aguascalientes. Ha sido consultor, director general de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Aguascalientes y asesor de planeación en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes en materia urbana y de asentamientos humanos. Tiene una amplia experiencia docente en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes. Ha dictado conferencias en Canadá, Escocia, Inglaterra y México, y además se ha hecho acreedor al Premio Estatal de Vivienda del Estado de Aguascalientes en el año 2004 y ganó el Premio Nacional de Vivienda otorgado por la CONAVI en el año 2006. Y como platicábamos, bueno, pues ahora, además de reflexionar de todos estos procesos y de su experiencia en la dirección de la planeación de dos de las ciudades más importantes del país, pues nos trae y nos sorprende con este tema, de esta reflexión sobre ciudad cercana, que evidentemente es un proceso de reflexión a partir del quehacer propio, ¿no? Del trabajo y de la experiencia que se ha tenido, no solamente en la parte de la materia de planeación, sino en la parte también de la normativa y del análisis de las ciudades de otras ópticas, no solamente ya desde este modelo típico de revisar usos de suelo y hablar de movilidad, sino tratar de entretejer todos los factores que tienen que ver con entender la ciudad ya no solamente como un concepto de cómo nos movemos, sino por qué nos movemos y cómo podemos construir a partir de estas reflexiones una mejor ciudad. En otro caso diría que le brindáramos un fuerte aplauso, pero en este caso le cedo la voz al doctor Carlos. Haremos una primer momento donde nos platicará, pues, del libro, las reflexiones, y por supuesto después tendremos una oportunidad de interactuar con él a partir de hacer algunas preguntas derivadas de la reflexión que conlleve que conlleve esta plática. Pues Carlos, ha sido y siempre es un honor tener la oportunidad de platicar contigo. Muchísimas gracias y bienvenido. Te cedo el micrófono. Y buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad, la verdad, de difundir ahora este legajo de experiencias que he tenido en los últimos años con este libro que ahorita vamos a platicar de él. Es la parte central de este libro. Te agradezco mucho la oportunidad, la agradezco de verdad de corazón. También quiero agradecer antes de empezar, quiero que sepan que la publicación de este libro es una publicación independiente. Entonces, creo que es muy importante mencionarlo porque a este libro, la edición y la publicación, le apostaron dos entidades que tienen que ver totalmente con el desarrollo. Uno, una inmobiliaria aquí en Chihuahua, de estas que cuando hace años todavía seguían construyendo en las orillas de la ciudad, ahora están apostando y moviendo su modelo, no cambiándolo totalmente, pero sí apostándole a un modelo también para poder construir dentro de la ciudad, lo que aquí en Chihuahua se le llama ciudad cercana. Los créditos están en el libro. Esta desarrolladora se llama Civitas. Les agradezco a ellos muchísimo el financiamiento para este libro. Y por otro lado, el doctor Luis Miguel Andrea, que es propietario y fundador de varias universidades en el país, ¿no? Entonces, desde el sector académico, pero también desde el sector inmobiliario, pues hay apuestas por estos temas. Y eso a mí, pues me llena de satisfacción poderlo hacer. Y les quiero compartir la pantalla. Yo pienso no quitarles mucho tiempo, pero antes de las novelas turcas de las 9:30 tendríamos que haber terminado esta presentación, ¿no?
Me voy a arrancar, Sergio, si me permiten y todos me permiten. Además, me da mucho gusto ver a muchos amigos aquí conectados, les agradezco mucho. Y quiero empezar diciendo que este libro es solamente un ejercicio de soberbia, de poder transmitir lo que yo creo he aprendido durante estos 20 años ya en los temas de planeación urbana, y quise dejarlo plasmado en un libro no para ilustrar a nadie, sino para decir, hey, ya hay caminos andados, los demás que están en esta misma brega de hacer mejores ciudades, ya pueden por lo menos tener una referencia de algo que se ha hecho en la referencia de este libro, por lo menos en 3 ciudades. Este libro pues está a disposición, a la venta. Algunos de ustedes han sido y han tenido la amabilidad ya de adquirirlo y se los agradezco mucho, pero a mí me parece que todo empieza como lo que dicen que decía John Lennon, que la vida es lo que pasa mientras estamos haciendo o estamos ocupados haciendo el plan de la vida. La vida va pasando, la vida no nos espera. Y creo que lo mismo está pasando en las ciudades, o en muchas ciudades por lo menos. La ciudad va pasando y se va construyendo mientras estamos haciendo un montón de planes, ¿eh? Pero la ciudad no nos va a esperar, la ciudad va a continuar, la ciudad se va construyendo y el reto es qué ciudad se va construyendo, qué modelo de ciudad se va construyendo mientras nosotros o muchas de las personas que se encargan de planearla, y pido una disculpa por las comillas, estamos intentando hacer una ciudad y no nos damos cuenta y de repente la ciudad se creció, como esta imagen que empezamos con una niña, ¿no? Ni nos dimos cuenta cuándo creció la ciudad, si creció sana, si creció realizada, si creció de la manera que se suponía que tenía que haber crecido esta entidad, este objeto urbano o este objeto físico. No nos dimos cuenta, pero ya creció, ya creció. ¿Cómo quisiéramos que hubiese crecido esa niña, o en este caso, esta ciudad? ¿Por qué escribí este libro? Les quiero, básicamente, lo que ya casi comenté, pues nada más para compartir la experiencia, a lo que yo me he enfrentado, y creo que puede ilustrar algunos caminos que algunas personas o algunas entidades están tratando de emprender o ya están emprendiendo, para que vean, por lo menos en las 3 ciudades que yo ahí hago algunas comparativas sobre la experiencia en ellas 3 en las que yo he trabajado, pues yo creo que son, digamos, hábitos o mecanismos de trabajo o retos que también se presentan en todas estas ciudades. Obviamente para difundir, para replicar, pero con la condición, si se puede, de mejorar, que seguramente se podrá, de incomodar, y como digo yo en el libro, incomodarnos a nosotros mismos, no incomodar a nadie más, incomodarnos a nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y si tenemos que hacer o no algún ajuste sobre nuestra tarea cotidiana, que es una gran responsabilidad. Muchos de ustedes veo en la pantalla están a cargo o estuvieron a cargo de algunos institutos de planeación, y pues por lo menos yo siempre comento cuando he tenido la oportunidad de trabajar en estas entidades públicas, tenemos la responsabilidad de la vida en este tema de la convivencia urbana, del desarrollo de las personas en una ciudad. Tenemos la responsabilidad de hacerlo bien para 1 millón de personas, para 1,5 millones de personas, dependiendo de la ciudad donde vivamos. Entonces tendríamos que hacerlo muy bien. Y porque creo que no puede decaer el empeño de hacerlo mejor y de que sí se puede cambiar la ciudad. Espero que esto no suene a cliché, pero yo estoy convencido que las ciudades pueden cambiar. Todavía no resolvemos muchas preguntas que estamos haciendo, que nos hacemos. Más que si es posible una ciudad en la que las personas podamos tener más y mejores accesos a las oportunidades, es cómo hacerlas posible. Sabemos que es posible. ¿Por qué? Porque otros lo han hecho posible. Otras ciudades a veces las emulamos, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, las emulamos, y a veces, no sé si ustedes se han enfrentado a ello, yo por eso platico que este libro se basa en las experiencias que yo he tenido, pero básicamente la pregunta es cómo lo hacemos. Claro que se pueden hacer los cambios, claro que podemos tener mejores ciudades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es posible construir un modelo de ciudad o una forma de la ciudad o una morfología urbana que promueva la cercanía entre las personas, y dejemos de usar irracionalmente los recursos que tenemos a nuestra disposición, que no están ahí para que los usemos indiscriminadamente, están ahí para usarlos correctamente? Más que si es posible, es cómo hacerlo posible, cuáles son los pasos para hacer que esta ciudad elimine la institucionalización de la segregación. Creo que nuestra actividad como planeadores o de personas estudiosas de la planeación urbana, pues nos damos cuenta que la segregación, quiénes pueden vivir aquí, quiénes pueden vivir acá, según el nivel socioeconómico, generalmente son algunos de los criterios, lo hemos institucionalizado, y eso se ve claramente en los planes de desarrollo cuando los imprimimos.
en ocasiones nos damos cuenta que hay lugares destinados para ciertas secciones o sectores de la población, generalmente de acuerdo con sus niveles de ingreso. Y eso creo que hay que erradicarlo. Tendríamos que vivir mucho más mezclados y mucho más cerca unos de otros, ¿no? Porque también creo, y por eso escribí este libro, que hay que eliminar un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza, ¿no? Yo he escuchado N veces, pues sí, pero en México no somos Ámsterdam, ¿no? No somos, ¿no? Nosotros somos diferentes. Nosotros vivimos así, con nuestra troca, con nuestra yarda, con nuestro asador, o repliquen esas costumbres que cada quien tenga en sus ciudades. Nosotros vivimos así y creo que es bien difícil romper esos paradigmas, pero creo que sí se puede, que sí se pueden cambiar y se pueden romper. He escuchado muchas veces, y esto está entrecomillado porque esto lo refiero del libro, las cosas no se pueden cambiar. O que mientras no haya un buen sistema de transporte público, la ciudad no cambiará. Algo que platicaba ahorita con el arquitecto Sergio antes de empezar, que siempre o por mucho tiempo nos hemos enfocado en la movilidad. Hay que resolver la movilidad de la ciudad para que la ciudad pueda funcionar. Y yo hago la pregunta, bueno, como eso no lo hemos logrado hacer, entonces es válido que el modelo de ciudad siga siendo disperso porque no hemos sido capaces de resolver el tema de la movilidad. Ergo, por lo tanto, la ciudad sigue, se vale que la ciudad siga promoviendo, procurando y expandiéndose porque no hemos resuelto lo de la movilidad. Creo que es totalmente al revés. Creo que primero tenemos que resolver el modelo de la ciudad, compactarla, generar esa cercanía y eso automáticamente o como consecuencia, tal vez no automáticamente, pero como consecuencia, puede ser o seguramente al acercarnos habrá otras formas de trasladarnos y seguramente lo podríamos cambiar eventualmente. Yo pregunto, como tenemos estos paradigmas, entonces ¿estamos condenados? Porque si seguimos teniendo el mismo plan, los mismos criterios para aplicar un plan de ciudad, las mismas metodologías, etcétera, pues yo creo que difícilmente podemos pensar que las cosas pueden cambiar. Y hay muchas fuerzas en muchos paradigmas. ¿Quién no ha escuchado al exalcalde de Bogotá o hemos visto fotografías de Paul McCartney en el metro de Londres, que los ricos van en transporte público en las ciudades desarrolladas, ¿no? Porque en las nuestras, nuestro paradigma es que las personas pobres son las del camión o sí, las del transporte público y los ricos son los del automóvil. Vamos a hablar de algunos paradigmas un poquito más adelante sobre este tipo y luego anhelamos lo que creemos que ocurre en otras ciudades, que no necesariamente siempre ocurre así, pero es muy bien publicitado, muy bien difundido. Y entonces tenemos el paradigma de que, qué padre, eso sí es posible allá, aquí no es posible. Y eso, pues lo vemos reflejado en muchos libros donde, pues, no sé cuántos de ustedes tengan incluso autografiados estos libros, los anhelamos, pero que como que los vemos lejanos. Eso no puede ocurrir en México, en nuestras ciudades, en las que cada quien o cada uno de nosotros vivimos, y yo creo que sí se puede cambiar eso. En el libro también explico este fenómeno de no en mi patio trasero, el knock in my backyard, ¿no? Que es muy publicitado eso en Estados Unidos y en algunas partes, ¿no? Las ideas son magníficas, estas de cambio del modelo, pero en mi colonia no, ¿no? A un ladito de mi casa no, enfrente de mi casa no, enfrente del parque donde yo voy, ahí no. Está muy padre para hacerlo en otro lado. Eso hay que cambiarlo, porque si no, entonces, pues, ¿cuándo vamos a hacer o cuándo vamos a definir que va a ser el día número 1 para decidir los cambios? Me queda claro que Ámsterdam no es Ámsterdam como lo conocemos hoy, no es el Ámsterdam que era hace 50 años. Ustedes saben la historia, por ejemplo, refiero a esa ciudad porque es la que me repetían mucho en algunos procesos o en algunos momentos algunas personas, pero Ámsterdam no era así hace 50 años, hace ni siquiera 30 años. Un día decidieron iniciar su cambio. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo. ¿Qué hicieron? Generaron norma. Creo yo, estoy convencido por la experiencia que he tenido, que mientras no esté en la norma, que no esté en el reglamento, no esté en una ley, no esté plasmado en un instrumento de planeación que sea obligatorio y que estemos empeñados en ejecutarlo, se seguirá quedando en la narrativa política, en los buenos deseos de los políticos, incluso de los institutos. Tiene que aterrizar en la norma para que sea realidad esto. ¿Por qué todo esto es importante? Pues porque todos vivimos en una ciudad, así de sencillo. ¿Y por qué vivimos en esta ciudad? Cada uno de ustedes, si se hace la pregunta, ¿por qué vive en la ciudad que vive? Pues hay muchas respuestas, ¿no? Pues porque la tradición, aquí son mis abuelos,
aquí son mis padres, yo por lo tanto aquí vivo. Pero generalmente vivimos en una ciudad porque es la ciudad en la que ya tenemos acceso a las oportunidades o creemos que vamos a tener acceso a las oportunidades. Y hay quien dice, y lo repito, yo creo que ciudad debería de ser sinónimo de oportunidad. Ahí es donde se produce el mayor desarrollo económico de un país, en las ciudades, el mayor desarrollo industrial, educativo, cultural. No digo que en otras partes no se genere esto, pero la mayor cantidad, la mayor fuerza normalmente está en estas ciudades. ¿Cómo tengo acceso a esas oportunidades? Pues todo depende, o gran parte de esto depende del modelo de ciudad, que suena un poquito raro el término, a lo mejor no es algo muy conocido por todas las personas, pero al final del día es, pues, ¿qué ciudad tenemos? ¿Cómo la estamos diseñando? ¿Cómo la estamos construyendo? ¿Y cómo la estamos consolidando? Me gusta mucho poner estas láminas, perdón si alguno de ustedes ya las vio, pero podemos ver en estas gráficas los modelos, las elevaciones representan la cantidad de personas que viven en esa parte de la ciudad y se eleva a mayor altura si hay más personas viviendo en esa zona. Y cuando les preguntan a estas personas que viven en estas ciudades, ¿tú cómo vas a trabajar todos los días? Como pueden ver aquí, el color más clarito de todos estos pies representan las personas que respondieron que ellos van a trabajar caminando. Y tal vez puede ser que haya una relación entre una mayor cercanía de las personas a su trabajo, de forma que las personas deciden ir caminando a su trabajo, ¿no? Es el caso de Hong Kong, que casi el 45% de las personas dice que yo a mi trabajo me voy caminando, pero curiosamente el 48% usa el transporte público, ¿no? Solamente el 6% utiliza su vehículo particular. Tal vez hay una relación directa entre donde vivo y donde trabajo, me parece que está cercano o está de tal forma accesible que puedo trasladarme en transporte público. Y si vamos viendo los modelos de otras ciudades, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, Londres, que tiene otro modelo de ciudad, pues tiene otra respuesta a la pregunta, o la Ciudad de México. Interesante. En transporte público, las personas se mueven casi en el 80% en transporte público y 20% en carro. No hay ni siquiera un 1% de este estudio, tal vez hay otras fuentes que tengan otros elementos, otros resultados, pero al menos en la Ciudad de México ni siquiera el 1% de las personas respondió, yo me voy caminando a mi trabajo. Es una pena, siendo que es una ciudad que cuando la vamos a visitar nos parece hasta, por ejemplo, en el centro histórico, una zona muy caminable, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos este estudio, que ya tiene por lo menos unos 10 años que se hizo, pues las personas no respondieron que lo hacían caminando. Yo pregunto, en el modelo de ciudad donde ustedes habitan, ¿qué porcentaje de las personas se trasladan caminando o en bicicleta o en transporte público? Hay fuentes de información para eso en México. Yo creo que vale la pena hacer un ejercicio ahí comparativo y que sepamos al respecto. Y entonces la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el mejor modelo de una ciudad? ¿No? ¿Existe un mejor modelo? Y eso lo desarrollo en el libro un poquito de estos elementos que ya les platiqué, de estas ciudades que les comento, Aguascalientes, Chihuahua y Monterrey, donde he tenido la oportunidad de participar en las entidades públicas para hacer planeación urbana. Pues, ¿cuál es el mejor modelo de ciudad? Y yo siempre pregunto, ¿nosotros cómo construimos nuestras casas cuando tenemos oportunidad de construirlas? ¿O cómo las seleccionamos? Nosotros, yo pregunto, en nuestro terreno, que es este rombo que ven ahí, nosotros ponemos el lugar donde vamos a dormir en una esquina, el baño está en la otra esquina, así se hacía antes, ¿no? Pero bueno, actualmente el baño lo ponemos en la otra esquina, tal vez la cocina en el centro, donde vamos a comer. No hacemos así nuestras casas, no las hacemos así. Generalmente tratamos de hacerlas así, un poquito más pegadas, un poquito más eficientes, porque en la otra forma, tratar de conectar todos esos espacios nos generará por lo menos un lugar seguro, limpio para caminar y podernos conectar al otro espacio de la ciudad, seguramente algún tipo de cableado para tener alumbrado o luz, electricidad en la noche para poder caminar a otro lugar, y entonces no se vuelve una casa eficiente, y entonces tendemos a consolidar nuestra casa, concentrarla y por lo tanto ser más eficientes, incluso energéticamente y en muchos aspectos, incluso para decirle a nuestro hijo, ya apaga la televisión, ¿no? Así sería muy complicado decirle en la noche, ya apaga la televisión o te apago internet. Es más fácil incluso hacer esas cosas de esta forma con este modelo. La pregunta es, entonces, ¿por qué construimos así nuestras ciudades?
construimos los lugares para trabajar, porque nos hemos especializado tanto, eso ha ido cambiando, también lo reconozco, pero nos hemos especializado tanto en aplicar una zonificación donde tenemos un COS de 0.55876 y un CUS de 45 no sé qué, o 3 no sé qué, y entonces nos hemos especializado tanto en eso que hemos segmentado la ciudad. Es parte de lo que yo le llamo la institucionalización de la segregación. Somos tan buenos para zonificar y somos tan buenos para poner reglas a rajatabla para poder determinar cómo debe de ser la ciudad y cuánto se debe de ocupar en el suelo, y no te doy una autorización o X o Y porque me estoy brincando un punto cero no sé qué de COS o de CUS o de un nivel que, bueno, no entiendo por qué si la casa la construimos de otra forma, por qué las ciudades las construimos de esta forma. Yo creo que al igual que una casa, que al final, como se dice, la ciudad es nuestra casa común, también debería de ser viable empujar por promover un modelo de ciudad mucho más cercano, compacto, comunicado, conectado, eficiente. Me gusta también poner esta relación. Hay un estudio que se llama Demografía, que se publica casi anualmente, donde ellos tienen sus fuentes de información y hacen la jerarquía o ponderan cuáles son las ciudades que tienen mayor superficie, mayor población y ergo, pues mayor densidad de población. Y entonces vemos en el estudio más reciente que tienen, del 2023, que la ciudad más densamente poblada del mundo es la ciudad de Mogadishu, ¿no? En África. A mí me costó trabajo identificarlo en el mapa, pero bueno, Mogadishu en África, ¿no? Tiene 332 personas por hectárea. Son muchas o pocas, no sé, ese es el promedio. Ese es el promedio de la ciudad. Si vamos revisando la tabla de posiciones, nos damos cuenta que, por ejemplo, la primer ciudad latinoamericana que encontramos está hasta la posición 43 y tiene 182 habitantes por hectárea. Guadalajara tiene 53, Aguascalientes 45, etcétera, etcétera, ¿no? Como vemos, hay algunas ciudades del país que se acercan más a ciudades de los Estados Unidos, como El Paso, San Francisco, Los Ángeles, y se alejan más de ciudades mucho más densamente pobladas, como pueden ser algunas de las europeas o muchas de las europeas, ¿no? Entonces, la promoción no es, tenemos que ser más densos, no, esa no es la promoción o no es la idea detrás del libro. Tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos que tenemos disponibles en la ciudad, que son el suelo y el agua por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que una ciudad, de acuerdo a sus condiciones topográficas, porque no podemos esperar que Medellín o Bogotá, por sus condiciones topográficas, o Zacatecas o Guanajuato, pues tengan las mismas reglas de COS, alturas, etcétera, que otra ciudad que tiene otras características topográficas por lo menos, ¿no? Otras cuestiones. Y podemos comparar algunas ciudades con superficies urbanas en kilómetros cuadrados, pues similares, y podemos comparar el número de habitantes y nos damos cuenta, pues que se disparan, ¿no? Es muy padre revisar este ranking de ciudades por densidad o por tamaños, porque te das cuenta que hay ciudades que parecieran ser más densas de lo que uno se imagina y no lo son, como es el caso de la ciudad de Berlín. Pero tú ves fotografías de la ciudad de Berlín, gracias, sí era en Somalia, pero no lo comenté, gracias, donde podemos ver algunos perfiles de estas ciudades que están en esta lista, ¿no? Y podemos ver la ciudad de Berlín, pues es una ciudad verde, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo de ciudad adecuado? ¿Una súper concentrada como Mogadishu o como Bogotá? No hay una receta, no hay una receta. Eso es lo que trato también de transmitir en esta publicación. No hay una receta. Miren, Berlín, estos grandes espacios verdes que tienen, etcétera, etcétera. La ciudad menos densa del mundo, según este estudio, es Knoxville, con 5 habitantes por hectárea, y ahí está el perfil de la ciudad. ¿Es bueno, es malo? ¿Cuántas veces hemos visto en referencias en libro que nos comparan Atlanta y Barcelona, que tienen la misma población, pero la superficie es estratosféricamente mayor de Atlanta que la de Barcelona? ¿Cuál es el modelo correcto? Eso cada ciudad lo tiene que definir, ¿no? Pero sí hay que cuestionarlo. Porque tenemos elementos, mecanismos, instrumentos urbanos que al final lo que hacen es generar el modelo urbano, ¿no? La consecuencia es el modelo urbano, ¿no? La densidad, seguir midiendo o seguir administrando una ciudad
con el mapa de la zonificación, lo cual se inventó hace muchísimos años, y cuando hay otros modelos, ¿no? La zonificación basada en la forma, por ejemplo, o hay ciudades que también ni siquiera tienen mapas de zonificación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es momento también de hacer reflexión en el momento que se pueda, sobre si estos instrumentos urbanos nos siguen sirviendo como tal vez en un momento dado creíamos que nos servirían en el largo plazo. Seguramente sirvieron en su momento, seguramente tuvieron el impacto correspondiente en su momento porque la ciudad se entendía así, ¿no? Pero creo que hemos evolucionado, no se diga después del COVID. Después del COVID aprendimos a hacer un montón de cosas, como estudiar, trabajar, comprar, relacionarnos con otras personas, incluso tener fiestas en línea, y creo que muchas cosas cambiaron y no necesariamente los instrumentos urbanos a través de los cuales administramos las ciudades han cambiado. Y yo preguntaría, y siquiera, ni siquiera en ocasiones los hemos cuestionado, ¿no? El modelo actual de la ciudad en la que vivimos promueve el acceso a las oportunidades. ¿Por qué las personas más pobres viven en la orilla? ¿Es una casualidad? ¿Es una deformación del mercado? ¿Es porque en el plano de zonificación dijimos allá va la vivienda de interés social? Una mayor densidad necesariamente significa que son para zonas más pobres, para que haya más personas y se haga más eficiente la utilidad del predio, etcétera. Algunos cuestionamientos del por qué tenemos la ciudad que tenemos, son producto generalmente de las normas que le aplicamos. Yo digo, cuestionemos más, porque lo que hemos hecho son modelos de ciudad actualmente, no sé si, no me atrevería a decir es la generalidad, porque no conozco todas las ciudades, pero sí un modelo muy recurrente, es un modelo disperso y con un crecimiento desproporcionado de la mancha urbana, ¿no? Donde ustedes se metan en este círculo vicioso, van a regresar al mismo punto, no quiero entrar en ninguno, ustedes lo podrán leer, pero nos lleva al mismo. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso del transporte público, de los incentivos urbanos para poder consolidar la ciudad, de incorporar suelo barato en la periferia para resolver el derecho a la vivienda que tienen las personas, especialmente las más pobres? Y luego vamos deformando una serie de ideas que al final lo que nos genera es tener los modelos de ciudad o las ciudades que tenemos en la actualidad. ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado cuánto cuesta darle mantenimiento a la ciudad? ¿Cuánto cuesta que la ciudad esté hoy bien y que se mantenga por lo menos, aunque yo no genere nueva infraestructura, pero la que tengamos esté en correctas condiciones para que siga funcionando para los próximos años? ¿Cuánto nos cuesta per cápita los servicios públicos? Y la siguiente pregunta sería, ¿cuánto debería de costar? Porque eso nos cuesta porque ese es el dinero que tenemos, esos son los recursos que tenemos, pero ¿cuánto nos debería de costar para tenerla en las condiciones, no quiero usar la palabra óptima, pero sí en unas condiciones donde la vida urbana pues sea mucho más amigable para las personas? No sé, algunos de ustedes que trabajan en algunas dependencias públicas, si pueden saber cuánto cuesta la ciudad. ¿Cuánto cuesta la ciudad en materia ambiental, en gases de efecto invernadero, cada hectárea que crece la ciudad, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto cuesta darle mantenimiento a todas las calles en la ciudad o cuál es la frecuencia a través de la cual le dan mantenimiento a las vialidades de la ciudad, a los pozos de agua, para que todas las personas en todas las partes de la ciudad tengan una ciudad justa con el mismo nivel de servicio y de calidad de servicios públicos que todos merecemos simplemente por ser habitantes de esa ciudad? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado eso, no? Lo que intento promover es que tenemos que romper ese círculo vicioso y adoptar un modelo de ciudad más compacto. Si se han fijado, al momento ni siquiera he usado la palabra en la referencia con las ciudades más densas del mundo, sí, pero en el resto no, de una ciudad densa. Yo pienso que a veces confundimos la densidad y creemos que la densidad es un objetivo en la planeación urbana, y no. Yo pienso que la densidad de una ciudad es un medio a través del cual tú tienes que obtener algo. ¿Para qué queremos densificar una ciudad? Por densificar la ciudad, vamos a terminar teniendo edificios desocupados, vendidos, pero desocupados, porque son una inversión para muchas familias y no sé si eso es lo que realmente queremos para nuestra ciudad. Necesitamos que la ciudad sea viva, que se mixture, que se mezcle, que haya vida pública, espacio público de calidad. ¿Cómo hacemos para romper el modelo que tenemos implementando desde hace muchos años? Ahora que ya tenemos hasta institutos de planeación, personas muy capacitadas
para la planeación y seguimos teniendo ciudades que hoy aspiramos a tener y ya las teníamos hace 60 años, donde nuestros padres o nuestros abuelos iban caminando a la iglesia, iban caminando al mercado, iban caminando a ver al médico, iban caminando o en bicicleta al lugar que ustedes me indiquen. Era otro tamaño de población, era otra economía, lo entiendo, pero al final había un modelito de barrio que hemos perdido y lo dejamos escapar, era nuestro y lo dejamos ir, ¿no? Estoy aquí checando eh, algunos mensajes. Gracias, Victoria, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué hay de objetivos en el libro? Lo digo pues para que pues, tengan el interés de poderlo leer, ojalá que sea así. Yo creo que se puede mostrar que hay un camino. No digo que es el camino ideal, que es el camino perfecto, pero es el que, como dije al principio, con esta soberbia que me lleva a escribir este documento, que yo creo y estoy convencido que habrá muchos caminos. Yo lo que trato de mostrar es el que yo en 20 años he tratado de recorrer y que he tratado de incidir en los lugares en los que yo he estado, ¿no? Creo que hay un punto de encuentro que tendríamos que todos identificar y poder a partir de él generar, modificar nuevos modelos de ciudad. Establecer que para los cambios, que para que se den los cambios debe de promoverse desde muchas áreas, que no solamente una política pública resolverá toda la complejidad urbana que tiene, ¿no? No sé, al ver algunos compañeros y compañeras de institutos de planeación, no sé cuántos economistas o ambientalistas o expertos en salud tengan en sus consejos, en sus equipos de trabajo. Creo que la ciudad es un ente multidisciplinar que debería de incluir a muchos perfiles más allá de solamente como la tradición lo ha indicado al día de hoy y que ha ido cambiando, arquitectos solamente o urbanistas o ingenieros, ¿no? El libro trata de empujar un poquito a reflexionar sobre ello, pero una de las reflexiones más importantes es que todo lo que pensemos y creamos que eso es lo ideal y que hay que empujar, tiene que estar en una ley, tiene que estar en el plan de la ciudad, tiene que estar en el reglamento de desarrollo urbano, si no son buenas intenciones, como lo dije hace un momento, ¿no? De nada sirve tener la mejor idea si no la podemos aplicar, ¿no? Las personas han cambiado, las familias han cambiado. ¿Qué política pública tienen ustedes en su ciudad o conocen en su ciudad o en otras ciudades? A mí me interesan de momento las mexicanas, que reconozca, por ejemplo, que las familias han cambiado, la constitución de las familias han cambiado. No solamente si ya no es una familia nuclear tradicional, que eso ha ido evolucionando, sino también que las familias han cambiado en su dinámica y en la forma en que se relacionan con la ciudad, ¿verdad? Ya lo decía hace rato, cómo compramos, cómo nos comunicamos, cómo hacemos fiestas o hacíamos, etcétera, ¿no? Y que sigue habiendo algunas aspiraciones muy persistentes. Yo ahí entre paréntesis en el punto 2 pongo algo que yo creo que también sus madres o sus padres se los decían de niño a ustedes, de niñas, que decían, usted cuando trabaje mi hijo, lo primero que se debe de comprar, cuando ya tenga dinero y ahorre, lo primero que se tiene que comprar es una casa, ¿no? Y de repente hay un carro. Lo segundo, el carro, ¿no? Pero primero una casa, ¿no? Ese arraigo, ese casi 80% de la población en México que vive en una casa que es propia, no lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo que de repente, por alcanzar esa aspiración y también por la premura de que las entidades públicas garanticen o promuevan el acceso a esas viviendas, pues generamos lo que a partir del año 2000 en México se generó de estos grandes fraccionamientos periféricos que posteriormente muchos de ellos se abandonaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas aspiraciones, esa vivienda temporal, esa vivienda comunitaria, ese otro tipo de perdón la redundancia, esas tipologías de vivienda diversas, creo que tendríamos que empezar a explorarlas muchísimo más, ¿no? Hay reflexiones en el libro sobre el modelo urbano, como ya lo comenté, sobre cuánto cuesta mantener una ciudad, una infraestructura de la ciudad, cuánto cuesta la ciudad, cuánto cuesta en realidad dotar de servicios públicos. En mi experiencia que he tenido algunas que a veces que he conocido otros casos, las autoridades locales tienen que decidir dónde prestar los servicios públicos porque no alcanza para toda la ciudad, ¿no? Tienen que o hacer un estándar mucho más bajo del que debería ser para todos igual, o hay a veces algunos lugares que tienen otra calidad de servicios públicos que otros. Y yo creo que las ciudades deberían de ser iguales para todos.
Y yo pregunto, ¿por qué si en las últimas décadas nos hemos especializado en planeación urbana, en doctorados, maestrías, conocemos casos de éxito, admiramos a Peñalosa, a la ciudad de los 15 minutos, y ya entendimos que de dónde vienen y ahora dónde están y hacia dónde van? ¿Por qué de todas formas seguimos construyendo, generando ciudades que son realmente injustas, ¿no? Son poco humanas, son personas que en un día tienen que trasladarse 2 horas para llegar a su empleo viviendo en la misma ciudad, ¿no? Porque el transporte público, porque simplemente el hecho de que viva alejado de donde trabaja, lo hace gastar un montón de dinero. Se calcula que alrededor del 35-40% del ingreso familiar se emplea en trasladarnos. Entonces, ¿por qué si ya sabemos que eso no es lo correcto, no ese es el modelo de ciudad, por qué la seguimos generando? Revisemos nuestros planes, revisemos los enfoques, la normatividad, las leyes, ¿no? Ahora intentamos a toda costa construir lo que ya teníamos por muchos años, que era la vida barrial, ¿no? De repente hasta hay concursos internacionales para ver las buenas prácticas del barrio. Esos barrios ya existían en todas las ciudades donde ustedes viven, ya existía el concepto de barrio, ya existía la vida comunitaria, la vida barrial, y la dejamos ir ahora que ya sabemos perder, ¿no? Y yo creo que los elementos que debemos de considerar fehacientemente, con mucho interés y mucha crítica, son estas que están aquí en su pantalla, para no repetirlos. Pero principalmente creo que deberíamos de hacer un ojo más crítico a los mecanismos que ejecutan esas normas, ¿no? Los instrumentos que se utilizan para poder en la práctica autorizar lo que se va a construir en la ciudad, dicho así en una forma muy sencilla, muy bruta, ¿no? La zonificación primaria, secundaria, esto de los usos de suelo tan especializados. Afortunadamente ya hay muchas ciudades que están promoviendo estas mixturas, están liberando algunos esquemas a partir de corredores, de desarrollos orientados al transporte, de proyectos de cercanía, etcétera, etcétera. Me parece súper bien, pero pues es momento, yo creo que de todas las ciudades deberían o deberíamos de empezar a revisar si esos instrumentos siguen siendo vigentes o no. Yo creo que hay una esperanza. En la ley de asentamientos humanos, en la ley general, dice el artículo 59 dice, se considerarán compatibles y por lo tanto no se podrá establecer una separación entre los usos residenciales, comerciales y centros de trabajo. Eso ya de entrada me parece perfecto. Claro que dice, bueno, si hay un peligro para las personas, claro que no, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Eso se entiende. Todo eso, todo el mundo lo haríamos y estaría hasta en un atlas de riesgo, yo no sé, ¿no? Pero ya en la ley, la que nos rige, ya dice, los usos son mixtos, empujemos una ciudad mixta. Ya no necesitamos hacer la zona habitacional o poquito con comercial o la zona industrial allá y todo separado. Ya no necesitamos hacer eso. Suena como que estoy platicando en los años 80, pero en muchas ciudades sigue existiendo y ese es el tema. Y claro, no me afectes la infraestructura que tengo, porque si me la afectas, pues no veo viable, dice la ley, no veo viable que hagas la mezcla de los usos de suelo y por lo tanto, pues puede ir en detrimento de la capacidad de la infraestructura atendida. Eso es entendible. Dice la ley, se deberá permitir la densificación en la ciudad, ¿no? Cuando esto no ocurra. Pero el siguiente apartado de la ley dice, bueno, pero si se afecta la infraestructura, quien va a desarrollar asume el costo de incrementar la capacidad de la infraestructura. ¿Es lo ideal? Habrá quien dice que sí, habrá quien dice que no, depende de qué lado del escritorio estés, pero yo creo que ya hay una salida. Y yo creo que si las ciudades están correctamente planeadas y tienen una visión, podría ser que en algunos casos se pudiesen hacer ejemplos, proyectos piloto, para que la ciudad diga, yo quiero que sea por aquí, yo ciudad, yo incremento la capacidad de esta infraestructura porque yo creo, yo quiero, porque esto es lo mejor para la ciudad, porque ya lo estudié, porque ya nos pusimos de acuerdo que este es el modelo de ciudad, yo incremento, aquí quiero que se consolide. Yo creo que ahí hay una cuestión para mí un poquito de un detalle fino, que se sigue hablando de la densidad, ¿no? Yo creo que el tema es la edificabilidad, los metros cuadrados, porque en los metros cuadrados es donde tú puedes poner una regla o algunos criterios para decir, estos metros cuadrados tienen que tener estas cualidades espaciales, ¿no? Porque en 100 metros pueden caber 20 personas, pero también pueden caber 200, pero también pueden caber 4, ¿no? Tal vez exageré, pero a lo que voy es,
Creo que si seguimos hablando de densificación, nos estamos imaginando que ese es el objetivo. El, la densificación, desde mi punto de vista, es un medio, no es un objetivo. Tenemos que seguir cuestionando el tamaño de los predios, los tamaños de la vivienda. De repente vamos a Ámsterdam, ¿no? O vemos fotos de Ámsterdam y vemos que las fincas en esta zona histórica son súper delgaditas, angostas, pero altas y tienen alguna constitución en el interior. Y esa reflexión en México no sé si la hacemos con la frecuencia que necesitaríamos hacerla. Decir, bueno, pues si ya no somos familias nucleares tradicionales, ahora vivimos con amigos, ahora vivimos, bueno, yo vivo con mi familia, pero algunas personas viven con su novio, con su novia, con su abuela, etcétera. Pues no merecería que investigáramos y que pusiéramos en marcha algunos proyectos pilotos sobre otras tipologías de vivienda. Yo creo que sí, un gran problema es este concepto de la vivienda digna. Pues yo no sé si tendríamos que reflexionar entre la dignidad y por hablar de la dignidad de la vivienda, entonces seguimos dejando rezagado el tema de la vivienda y de resolverlo correctamente, porque creemos que la vivienda digna es o se basa en los estándares que el planificador o la autoridad o la ley cree que son los correctos, ¿no? Creo que tendríamos que ser mucho más flexibles en considerar cuáles son las cualidades espaciales, la progresividad que una vivienda pudiese tener, especialmente para las personas de menores recursos, para poder decir, esta es tu vivienda de inicio, esta es tu vivienda compartida, esta es tu vivienda ahorita que vas a vivir aquí 5 años, pero después va a haber un incentivo para que pudieses tener un acceso a otro segundo crédito, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que uno de los grandes daños que debemos de considerar es cómo gestionamos los cajones de estacionamiento en nuestras ciudades, cómo están determinados en nuestros reglamentos. Eh, ese criterio de que todo el mundo, como todo el mundo, o asumimos desde algunas entidades que todo el mundo utilizamos un vehículo particular, entonces todo el mundo tiene el derecho de que a donde llegue tiene que haber un cajón de estacionamiento por reglamento. Cueste lo que cueste, ¿eh? Ustedes, no sé si ya todos ahorita están en su casa, pero si vienen de su trabajo, ahí por norma, generalmente, puede ser que haya excepciones, pero por norma ustedes tenían ya considerado un cajón de estacionamiento porque fueron a trabajar y hay un cajón. Ya llegaron a su casa, por norma, ahí hay otro cajón, por norma, al menos uno, porque si al llegar a su casa antes llegaron al Oxxo, ahí había otro cajón esperándolos, lo usen o no lo usen, ahí había un cajón esperándolos. Si en la noche van a ir al cine, ahí hay otro cajón de estacionamiento. En todos lados hay cajones de estacionamiento, nada más que están regulados de tal forma que muchos de ellos lo que generan son islas de calor, ¿no? Estamos permeabilizando toda la superficie de la mancha urbana, no estamos permitiendo algo de absorción, estamos generando escurrimientos sucios, etcétera, etcétera. El concepto de gestión de cajones de estacionamientos creo que es uno de los, además de los anteriores, pero creo que es uno de los más consumidores de suelo urbano que no necesitaríamos estar considerando, ¿no? Todo lo anterior nos lleva de regreso al modelo de ciudad. Aquí pongo algunas fotografías o algunas imágenes de algunas ciudades, por ejemplo, Monterrey, claro, tiene sus características topográficas, ¿no? Con estas montañas que lo rodean, pero vean qué bonito, hay estudios que dicen que en estas áreas, en estos hexágonos o en estas teselas, ocurren ABC cantidad o se ofrecen ABC cantidad de empleos, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, Monterrey, en este estudio que se hace, dice que esta parte roja, aquí señalé un poquito, no sé si alcanza a ver, esta tesela es la que concentra la mayor cantidad de empleos en Monterrey, ¿sí? Sin embargo, también en Infonavit, en su visor, dice, yo voy a promover y priorizar los créditos en mis lineamientos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios, los voy a priorizar en las zonas rojas, ¿no? Y entonces Infonavit dice, por un lado, yo aquí voy a dar los créditos hipotecarios. El estudio dice, y aquí es donde más empleos hay. Y la oferta de vivienda está en la periferia, ¿no? Sigue estando, en donde dijimos que había más empleos, es aquí, donde el Infonavit dice que también priorizará el otorgamiento de créditos, es aquí. Sin embargo, aquí es donde se están otorgando, según el Registro Único de Vivienda, donde se están otorgando los créditos al mes pasado, ¿no? Lo mismo ocurre en Aguascalientes aquí está la ciudad, aquí es donde se ofrece la mayor cantidad de empleos, aquí es donde el Infonavit dice, yo aquí voy a priorizar el otorgamiento de créditos en estas zonas rojas, sin embargo, la oferta de vivienda está en la periferia. Es decir, los lugares que, de hecho, por su característica fundacional como ciudad,
nos ofrecen mayores equipamientos, mayores elementos culturales, patrimoniales, etcétera, son los que menos están incentivando en la realidad, no incentivando, son los que en donde menos está ocurriendo esa densificación que la ley ya nos dice que la promovamos, etcétera. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado hoy encuentran más atractivo, comercialmente hablando, la periferia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que regresemos a esos lugares donde tenemos un gran equipamiento? Hablo de la ciudad de Chihuahua, donde también la ciudad de Chihuahua tiene estas teselas identificadas, estas rojas, donde es la mayor cantidad de empleos que se ofertan. Infonavit dice, yo te ofrezco aquí preferentemente los créditos, pero la oferta de viviendas se está dando en la periferia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos o los mecanismos que requerimos impulsar e implementar para que por lo menos la parte más consolidada de la ciudad, la parte donde, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, en esta zona de la ciudad se oferta casi el 50% de todos los empleos de la ciudad, sin embargo, ahí no están construyendo viviendas, ¿no? Esta parte central de la ciudad ha perdido el 12% de población en la última década y ahí nos está incentivando la edificabilidad, o no está ocurriendo, más que no se está incentivando, se está incentivando, pero no está ocurriendo. Necesitamos hacer o impulsar elementos muchísimo más agresivos para que eso ocurra. Ya casi termino. ¿Cuántas esquinas en las ciudades donde ustedes viven las conocemos? Creo que le debí de haber borrado el Oxxo, pero bueno, ya está. ¿Cuántas esquinas de la ciudad tienen estas características, ¿no? Con su estacionamiento y todo. ¿Qué le pasaría a las ciudades si estas esquinas pudiesen incentivarse una mayor edificabilidad, no monstruosa, no de rascacielos, un mid-rise, ¿no? Una baja densidad o una densidad media o una edificabilidad media para que las personas que vivan aquí puedan tener acceso, para empezar, al Oxxo, ¿no? Porque si no, estas familias, lo que tradicionalmente encontramos, como vimos en la oferta de vivienda, donde van a encontrar esas oportunidades, uno, de vivienda y dos, de hacer sus actividades cotidianas, va a ser en la periferia. Hay que construir otro pedazo nuevo de ciudad para que estas personas habiten. ¿Qué pasaría si este ejercicio se repite en este predio, en este predio, en este predio, en esta avenida que está a 750 o 800 metros del centro histórico de la ciudad, y donde las personas tienen acceso a una calle que ya existe, a un alumbrado público que hoy se prende en la noche y que va a gastar lo mismo para prenderse en la noche como está ahorita, o con estas personas viviendo, con una infraestructura atendida ciertamente hace muchos años, pero para una cantidad de personas o de familias que hoy no viven ahí. Cuando a veces hablamos de que se estresan las infraestructuras, a veces perdemos de vista que esas infraestructuras fueron construidas principalmente en las zonas céntricas de la ciudad o en las más recientes de los años 80 para acá, para familias de un tamaño que ya hoy no existe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de densificar, para usar el término más coloquial, de densificar zonas de la ciudad, sería buenísimo revisar el gasto para el cual estaba diseñada esa infraestructura al momento de su construcción. El número, independientemente de las condiciones actuales en las que esto, ¿no? Pero generalmente los gastos están sobrados en la actualidad porque los centros de ciudad por lo menos se están despoblando. Esta zona de la ciudad de Chihuahua es la zona de la ciudad donde están las teselas, donde hay una mayor concentración de empleos. Esta zona es esa, o es parte de esa tesela donde se ofrece la mayor cantidad. Este está a unos 500 metros del centro histórico de la ciudad. ¿Cuántos funcionarios públicos que actualmente trabajan en el centro de la ciudad estarían encantados de poder vivir cerquita de su trabajo, donde aquí pasa hasta el BRT? O el transporte público, se pudiesen ampliar las banquetas, tenemos cerca el hospital, el parque, etcétera. ¿Qué necesitamos para que estas cosas, este tipo de proyectos ocurran y sea por lo menos tan competitivo como la orilla de la ciudad donde actualmente se está generando la oferta de vivienda? En la norma debe de estar. Tenemos que desregular las normas urbanas. Por eso yo hablo de algunos retos. Estoy leyendo algunos de los comentarios, ahorita los podemos platicar. Algunos retos y barreras que yo comunico, ¿no? Pues yo creo que el primer reto es decidirse a hacerlo, ¿no? Ponerse de acuerdo para hacerlo, tomar el paso, decidir cuándo es nuestro día uno. Seguramente algunas ciudades, las suyas, seguramente ya empezaron con su día uno y qué bueno, pero hay muchas ciudades en México donde ni siquiera nos cuestionamos si debemos de modificar el modelo de ciudad.
identificar las zonas correctas para incentivar. Ciudad cercana es una política, este libro incluye la política pública de ciudad cercana que se implementó en la ciudad de Chihuahua y que actualmente es vigente, se sigue aplicando, pero tomo el nombre de ciudad cercana para identificar más que la política pública, identificar que debemos de vivir cerca. Para eso hay que identificar las zonas correctas donde aplicar incentivos, donde desregular la norma urbana, etcétera, ¿no? Estar conscientes de que una sola política pública no es suficiente para cambiar. Tiene que haber políticas urbanas, políticas fiscales, políticas en materia económica, ambiental, etcétera, ¿no? Una gran difusión, creo que ese es un gran reto, difundir los beneficios del cambio de modelo de ciudad, el cual no va a ocurrir instantáneamente, no ha ocurrido en ningún lado, por lo menos de México, de forma instantánea o en el muy corto plazo, eso se tarda, ¿no? No quiere cambiar, ¿no? El gran reto es actualizar las normas urbanas. O sea, las normas urbanas, aunque haya una ley general de asentamientos, donde muchos estados hemos actualizado las leyes locales a partir de esa ley general, creo que todavía necesitamos cuestionar que desde, por ejemplo, la ley general habla de que hay que aplicar, y las leyes estatales, hay que aplicar esquemas de zonificación, por ejemplo. Entonces ya nos dice, sí, nos da luz en algunos casos, pues bueno, pues sigue empleando un instrumento de zonificación. Luego las leyes locales, en casi todos los estados del país habla, en las leyes locales dice, es que cuando tú hagas un plan tienes que presentar una zonificación, ¿no? Bueno, si ese es el instrumento con el que hay que seguir jugando, seamos más dinámicos y mucho más creativos con ese tema, ¿no? No todo es verticalidad, pero sí todo es edificabilidad. Es decir, cuando se promueven estos instrumentos de una mayor intensidad edificatoria, las personas en ocasiones, perdón la expresión, se pueden asustar porque no les gustaría, porque no están acostumbrados, porque no es lo que han vivido, tal vez lo conozcan, pero no es su entorno, que va a haber un rascacielos en todos lados. No, eso tiene que ir progresivamente, no es la meta de estas políticas públicas generar rascacielos, ni mucho menos, pero sí es, por ejemplo, aprovechar espacios que hoy están deshabitados. ¿Cuántos predios baldíos existen en sus ciudades que pudiesen ser una opción para edificar algunas pequeñas zonas departamentales o viviendas dúplex, etcétera? Simplemente por ocuparlo, si promovemos una política pública de ocuparlo desocupado, con eso ya vamos de gane en temas de intensificar la edificación, ¿no? O, por ejemplo, la posibilidad de que la norma en algunas zonas residenciales antiguas que están muy bien ubicadas dentro del centro de la ciudad y que se están despoblando, les permitamos subdividirse, generar viviendas auxiliares adicionales, como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que en un predio grande te permiten, o en un predio, aunque no sea muy grande o grande, te permiten construir un departamento arriba para renta, no te lo permiten subdividir, pero te permiten generar otro espacio habitable, pues para generar, además de ingresos a la persona que vive ahí, pues para generar la posibilidad de que nuevas familias, estudiantes, personas solas, trabajadores que vienen de otro lugar, puedan vivir en un lugar bien comunicado, que tiene todo a la mano porque están en las zonas más conectadas o mejor conectadas de la ciudad, ¿no? Creo que un reto es la convivencia de la mayor edificabilidad con el patrimonio construido, sobre todo el catalogado, ¿no? Creo que hay un reto que todavía tenemos que trabajar mucho, evitar que estos procesos de intensificación de la edificabilidad generen gentrificación, cómo hacemos parte del negocio o cómo hacemos parte de la fórmula a los habitantes que ahí viven, que a lo mejor no tienen tantos recursos, pero tienen un gran recurso que es el suelo donde viven, ¿no? El lugar donde viven es su gran recurso. ¿Cómo lo hacemos parte de la fórmula para que también sean beneficiados de esta transformación urbana, etcétera, ¿no? El libro lo que ofrece, entre otras cosas, de estas reflexiones, ofrece una pequeña metodología, una metodología que se basa en las experiencias, como dije desde un principio, que un servidor ha tenido, y digo, para generar una ciudad cercana, pues yo sugiero, ¿verdad? A, B, C, D pasos que pudiesen seguir otras ciudades para hacer sus intentos, para tal vez analizar los intentos que ya actualmente están haciendo, compararlos con lo que ha pasado en otros lugares, etcétera, etcétera. Pero yo casi que cierro diciendo que sí, el cambio es posible. Yo creo que no nos debemos desanimar y actualmente ustedes, muchos de ustedes o están en la academia o desarrollan edificaciones o trabajan en entidades públicas. Yo creo que sí es posible un cambio, cuesta, pero si no lo plasmamos en las leyes, no va a servir de nada. Seguiremos teniendo este tipo de pláticas muchas veces, pero no va a servir de nada, no va a haber un cambio real.
Y la pregunta es, ¿cuándo será nuestro día número uno para empezar nuestros propios cambios? Yo creo que todos podemos, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestras posiciones públicas, privadas, académicas, poder generar los cambios que nuestras ciudades al fin necesitan. Al final, la ciudad es el lugar de las oportunidades, como yo creo. Todos vivimos en la ciudad en la que vivimos porque aquí tenemos o creemos que tenemos o tendremos el acceso a las oportunidades que nos merecemos. Entonces, la ciudad, el modelo de la ciudad es un facilitador importantísimo para que se den o se generen o generemos, autogeneremos esas oportunidades. Hasta aquí es la presentación. Quise no hacerla muy larga, precisamente pues para ver si podemos tener algún momento de discusión, aunque creo que sí me llevé una hora. Pero bueno, estoy a la orden, Sergio, y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchos temas para la reflexión, sin duda. También en esta otra condición que hablas mucho de eficientar la ciudad, pero con esta relación y esta complejidad que tiene con el aspecto ambiental, ¿no? Hay hoy en día también hay que hablar de este compromiso y este día cero por el cual la ciudad y sus externalidades y el proceso de urbanización que se vive no solo en México implican hacer y atender retos de otro tipo, ¿no? ¿Cuánto cuesta y cuáles son las externalidades de la ciudad extensa, ¿no? Hablamos un poco de este tema de estos metabolismos distintos de la ciudad que buscamos cambiar, pero también cuando hablamos del costo de la infraestructura, hablamos del costo de la operación, pero el costo ambiental de la ciudad. Y eso sin duda es un tema que se debe reflexionar. Bien, pues vamos a aprovechar que Carlos tiene todavía unos minutos y no sé si algunos de nuestros asistentes quieran hacer alguna pregunta por ahí, no sé si gusta levantar la mano, mi querido Pepe, José, si gustas ahí ya levantaste la mano, pues adelante, por favor. Gracias, pues felicidades, estimado Carlos. No estoy de acuerdo en algo de lo que señalaste ahorita en tu presentación. Dices que el libro es fruto de tu soberbia y yo diría que es más bien de tu generosidad. Es de veras muy valioso el poder contar con una experiencia de vida profesional en todo este conjunto de temas valiosísimos y aparte con una propuesta de política pública integral. Creo que eso es lo más importante del proyecto desde la primera vez que lo vi, que nos hiciste el favor de compartirlo. Pues bueno, creo que salta a la vista esto, ¿no? Que es imposible pensar en soluciones monolíticas, en soluciones que vayan con un enfoque con sesgos, que lleven a perder la noción del todo, ¿no? Como esto que dicen de poner atención en un árbol en vez de ver el bosque completo, ¿no? Entonces creo que es muy atinado. Y pues bueno, nuevamente felicitarte. Bueno, y sí una pregunta, ¿cómo le hiciste para poner de acuerdo a la gente? Porque eso yo creo que es la duda que tenemos todas y todos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es que lograste eh, pues convencer a todas y todos los tomadores de decisiones de lo que tiene que ver con lo financiero, de lo que tiene que ver con la parte política, inclusive, por supuesto, desarrollo urbano, etcétera, para que se pudiera dar luz verde a a la propuesta que se hizo? Me imagino que también, si es un spoiler del libro, bueno, pues lo dejamos para la lectura, ¿verdad? No, yo creo que tenemos muchos tesoros en nuestras ciudades y ya los tenemos y solamente hay que impulsarlos. Yo, por ejemplo, si hablo exclusivamente del caso de Chihuahua, que yo llegué aquí hace 7 años, me puse a leer el plan de la ciudad que se había hecho ya unos años anteriores y el objetivo número uno del plan era densificar la ciudad. Y otro objetivo era evitar que siga creciendo. Y otro objetivo era promover mecanismos de movilidad. Nadie inventa el hilo negro, o sea, ya esos conceptos los traemos. El tema es cómo hacerlo. Yo por eso te echaba las preguntas. ¿Será posible? No, más bien es cómo lo hacemos posible. Ya lo sabemos. Quiero decir que el producto de la política pública de Chihuahua fue producto de un esfuerzo de muchas personas, ¿no? Yo tuve la suerte de dirigir un instituto, pero hubo una gran recepción de las ideas y también aportación de las ideas, ¿no? Desde las personas que gobernaban en ese momento y otras que siguen gobernando, desde el consejo del instituto hubo, sí, claro, ese diálogo, ese no estoy de acuerdo en esto, pero yo sí en esto, y entonces amalgamar alguna serie de ideas
quiero decirte que, por ejemplo, la primera propuesta que se elaboró de ciudad cercana tenía cerca de 60 puntos, ¿no? Cuando tú ves el reglamento ronda de los 15, ¿no? Entonces, no es un camino fácil, creo que todavía hay cosas que hay que mejorar, por lo menos la política de ciudad cercana en Chihuahua, pues dista mucho de ser una política que es replicable para todo el mundo. Esa es la mejor opción que se pudo construir en ese momento para esta ciudad, ¿no? Y creo digamos, los méritos son de todos, de todas las personas, de los que aportaron una idea, de otra idea, te digo, yo tuve la fortuna de dirigir este instituto, estoy muy agradecido por ello, pero no todas las ideas son de una sola entidad, no es monolítica la idea, no hay una rúbrica de la idea, ¿no? Creo que es la construcción de muchos y sobre todo creo que se aprovechó la coyuntura de que las autoridades apostaron por eso. Al mismo tiempo eso es afortunado, pero al mismo tiempo no debería de necesariamente depender de eso, ¿no? Entonces creo que aquí las organizaciones como en la que tú estás, ¿no? Tienen mucho que decir para impulsar los cambios con, sí o a pesar de, ¿no? De las autoridades. O sea, la ciudad no la construyen solo las autoridades, no la construyen solo los desarrolladores inmobiliarios, no solamente las entidades sociales, etcétera, la construimos todos. El tema es gobernanza, ¿no? Suena muy X, pero es la verdad, gobernanza al final es ponernos de acuerdo y creo que Ciudad Cercana en el caso de la política pública de Chihuahua fue que hubo una coyuntura donde al final, por lo menos de inicio, ya nos pusimos de acuerdo, ¿no? En ese momento. Va a evolucionar, no sé cómo estará Ciudad Cercana en 10 años, yo espero que perviva. Por lo pronto, en la actualización del plan que se publicó este año, ya está plasmada dentro del plan, lo que no existía antes, pero sí estaba como objetivo. Entonces tenemos que ir evolucionando los instrumentos de planeación, ¿no? ¿Cómo le hice? Pues más bien cómo lo hicimos. Yo creo que fue producto de todos. Yo creo que hay que aprovechar, insistir y algunos aportarán ideas a favor, otros en contra, pero al final hay que iniciar, dar el primer paso, el día uno, y después lo podemos ir mejorando. Muchas Bien. gracias. José Antonio Ramírez levantó la mano, después Toño Silva también, si nos haces favor, José Antonio. Gracias, Sergio. Pues justo creo que me uno a la felicitación y al agradecimiento, Carlos, por darnos este gran libro, ¿no? Que creo que nos va a ayudar mucho. Y en cierta manera, pues sí logras en el libro y en la presentación lo que te planteaste como objetivo, uno de los objetivos al principio de la presentación. O sea, sí es incómodo personalmente, pues los que tenemos experiencia haciendo programas de desarrollo urbano, de repente cuesta trabajo tratar de salirnos de los paradigmas que ya traemos casi tatuados y luego después cuando te sales de esos paradigmas y quieres, por ejemplo, promover programas que no obliguen a la imposición de cajones de estacionamiento, ¿no? Como este famoso debate de los árboles en el estacionamiento de Costco que comentamos en Facebook, pues sí, a veces es eso, ¿no? Estar en el proceso de que a lo mejor Ciudad Cercana empezó con X cantidad de puntos y al final se lograron menos, pero se logró, ¿no? Y es un proceso. Entonces, creo que ese incomodarnos es parte del proceso para ir logrando cosas. Y justamente hay una cosa que a mí me interesó mucho aquí en la página 146, donde hablas de los diferentes puntos que se necesitarían profundizar o armar específicamente en estudios de mercado. Porque una de las grandes barreras que hemos encontrado, por lo menos yo he visto a la hora de hacer estos programas, es esa resistencia de los propietarios a querer desarrollar esos baldíos o vacíos urbanos, ¿no? En Torreón es que es entre el 14 y el 15% del suelo intraurbano es baldío y están sujetos completamente a la especulación urbana. Y tú hablas de estudios de mercado y de hacer público y transparencia. En ese sentido, ¿cómo fue la resistencia de estos especuladores de suelo ante esta política pública, ¿no? Porque pues ellos son, digamos que los primeros que deberían de estar casados con la idea de esta mediana densidad constructiva de la que nos hablas y no estar buscando la vorágine de construir la torre más alta del norte de México. Esa es una súper pregunta, igual que la anterior. Depende de la gobernanza.
En el caso de Chihuahua, por lo menos, que es el caso más reciente en el que yo participé, parte de algunos desarrolladores inmobiliarios forman parte del consejo. Uno de los patrocinadores del libro es un desarrollador de vivienda periférica, ¿no? Y ahora se están promoviendo otro tipo de proyectos no necesariamente periféricos, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino, no hay que, al dinero hay que convencerlo con dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo logras que los que desarrollan en un lugar vean tan atractivo este lugar donde a la ciudad le convendría más, porque eso creemos o eso ya estudiamos, estamos todos de acuerdo que esto es lo correcto, pero nadie va a invertir si no le resulta negocio? Por eso yo hablo de edificabilidad. ¿Cuántos metros cuadrados edificar para que con ciertas cualidades espaciales, estas personas que son las que invierten, porque los gobiernos no tienen dinero, espero que las entidades federales no hagan eso el sexenio que viene, que se pongan a construir otra vez. No, creo que la iniciativa privada es la que tiene que construir y las entidades públicas tienen que facilitar esta construcción y poner unas normas o desregular de tal forma que les sea tan atractivo aquello como esto, ¿no? Cuando ustedes o personas que conocen tienen la intención de comprar una vivienda en la actualidad, o si quisieran hoy comprar una vivienda, ¿a dónde normalmente voltearíamos? A la orilla. Ricos, pobres y medianos, ¿eh? Porque en algunos lugares de la ciudad es prohibitiva, entonces realmente pues buscamos en la orilla normalmente, ¿no? Entonces, si es un tema, el reto es la gobernanza, insisto, yo creo que habría que escribir más libros sobre gobernanza y buenos ejemplos en México de gobernanza. Yo creo que por eso digo, fue una feliz coyuntura en el momento cuando nace la política pública de Ciudad Cercana, hubo acuerdos y hubo intereses, y hubo propuestas. Por ejemplo, había una propuesta desde la municipalidad que decía, yo pongo los terrenos que tengo en el centro. Cuando se vendan, recupero el valor del suelo. Decíamos, no gratuito el suelo, porque eso tiene que ser replicable, ¿no? Yo pongo. Entonces hicieron en algunos esfuerzos por hacer un proyecto, buscar al inversionista, porque había una conjugación de actores para que la ciudad tuviera los elementos, sobre todo ilustrativos, de ejemplo de que eso funciona y que además es negocio. Tenemos que convencer de que es negocio para que los inversionistas puedan construir aquí. Hicimos algunos ejercicios con el TEC de Monterrey, donde calculaban el costo de las edificaciones, si eran de una forma, de otra forma, de otra forma. Los estudios de mercado en la página del instituto están publicados. Entonces yo creo que lo que le ayuda mucho a estos temas es la transparencia. O sea, que todas estas cuestiones estén publicadas y que a través de buenos ejemplos, creo que las ciudades necesitan dar buenos ejemplos y ver esa edificabilidad y sobre todo procurar que la ciudad, yo a veces la ciudad digo, si esta mesa alguien viniera a echar una cubetada de agua y nosotros decimos, pero vamos a intensificar la edificabilidad aquí. Entonces agarramos un trapo seco y lo ponemos aquí para absorber todo lo que se iba a construir allá o el agua que se iba a usar acá, yo ya la absorbí. Algo se tiene que reducir o debe de tener de impacto o de efecto en la periferia, cuando las políticas, no solamente estoy hablando de un centro histórico, estoy hablando de los subcentros o de las centralidades que muchas ciudades tienen para poder incentivar en distintos núcleos de la ciudad o de la mancha urbana estas políticas de incentivo. No estoy hablando de concentrar en el centro histórico para nada, es una parte, pero en el caso de las ciudades en las que yo he trabajado hay otras centralidades. Yo hablo de las centralidades para generar elementos de cercanía en distintos puntos de la ciudad. Entonces, seguiremos hablando de no sé cuántos años de una construcción de una buena gobernanza para que esto funcione. Gracias. Adelante, Toño. Toño Silva. Sí, muy buenas noches a todos y les agradezco en particular a Carlos Hernández y en segunda instancia a la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación que preside nuestro buen amigo Sergio Martínez, esta oportunidad de entrar al debate. A sabiendas de que no existe una solución mágica ni una solución única, mi estimado Carlos, sí me gustaría saber de tu experiencia. A mí me encantó la analogía que hiciste de nuestra casa particular y la ciudad, que al final de cuentas algunos la definen como la casa de todos. Yo te quería preguntar dos cosas. Uno, la relación entre, llamémosle densificación, no entremos ahorita en debate en el tema, y los espacios públicos, en especial las áreas verdes, porque eso pues generan espacios que a veces unos consideran que hace más amplia la ciudad, mucho más grande la ciudad. Y la segunda pregunta, o sea, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Y la segunda sería,
danos un ejemplo de una gestión de cajones de estacionamiento, que se me hace un tema muy interesante, cómo interrelacionar estacionamientos de diversa índole. Gracias. Bueno, la relación entre densidad y espacio público, yo por eso digo, y no me quiero ir por la tangente a la respuesta, cada ciudad es diferente, pero sí creo que gestionamos o tenemos muchos retos muy importantes que escalar o atender en temas de cómo gestionamos el suelo, sobre todo el suelo que va a ser público o para espacio público, ¿no? Las normas simplemente de cuánto la calle es espacio público. Entonces, en nuestras normas locales, de cuánto tiene que ser una calle porque tiene un nivel de servicio A, B, C o D, ¿no? Y entonces, y además tiene que tener una línea para que los cajones, los carros se estacionen. Entonces, la misma norma va en detrimento de tu espacio público, la misma norma que tú estás aplicando. Entonces, sí, efectivamente, veíamos una foto de Berlín, 31 habitantes por hectárea, pero quisiéramos los espacios verdes de Berlín, ¿no? Entonces, hay que llegar a los equilibrios que cada ciudad puede, de acuerdo a sus condiciones, incluso climatológicas, poder ofertar. Algo que se ha explorado en Chihuahua y seguramente en otros lugares es un organismo gestor de suelo. Ese organismo que pudiese, y ahora bajo la figura de donación en especie, de decir yo voy a desarrollar aquí, pero una parte dime dónde te conviene que te done para que vayas construyendo ese espacio público. Eso se está explorando, ya está en la norma, se está explorando, seguramente pronto habrá muchos ejemplos y positivos al respecto en la ciudad de Chihuahua. Este organismo gestor que va diciendo, a ver, ¿cuál es el proyecto estratégico de la ciudad? ¿Espacio público? Bueno, vamos a gestionar suelo a través de fideicomisos, de donaciones, intercambios, cesiones, etcétera, de suelo en los lugares donde necesitamos espacio público. Pero yo a veces me pregunto, y tiene que ver con el costo de ciudad, para hablar de un espacio público muy tradicional, de los parques. ¿Cuántos parques en nuestra ciudad están y en qué condiciones? La pregunta no sería, entonces, ¿para qué queremos el espacio público si no lo vamos a atender, no? Sería, ¿cómo nos hacemos de recursos para que todos esos espacios públicos, ergo los parques por el momento, pues tengan las condiciones necesarias para las que fueron creados? Y o, ¿cómo podemos evolucionar ese espacio público? Porque sí, el fraccionamiento donde hicimos ese parque, ahorita la edad promedio es de 54 años, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de parque necesitamos? Hay que cuestionarlo. Y tenemos ingresos o no para poderlo mantener. Yo creo que pues no hay fórmulas. Tú empezaste la pregunta con parte de la respuesta. No hay fórmulas. Cada ciudad es diferente, pero sí creo que nos tenemos que meter mucho a los estándares de las cualidades espaciales. Creo que nos vamos siempre por la tradicional, que el ancho de la calle, que no sé qué, y las mismas normas que queremos usar en nuestro favor nos juegan en nuestra contra, ¿no? Un ejemplo que yo creo que es bueno para efectos de la gestión de estacionamientos, es el que se implementó en la Ciudad de México, cuando establecieron algo muy sencillo, vámonos de los mínimos a los máximos, ¿no? Esa palabra tan sencilla creo que puede generar un gran cambio. Ciudad cercana a lo que le apostó originalmente era a no exigir ningún cajón de estacionamiento porque la ley, para los que nos conviene, la interpretamos, pues no estoy imponiendo, pero la ley fue tan débil o fue tan miedosa o temerosa que no dijo, no los impongas, punto. No, dice tratar de evitar la imposición de cajones de estacionamiento. Bueno, lo traté, pero no lo logré, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es, la Ciudad de México implementó este mecanismo de los máximos y dijo, bueno, este es tu máximo, la mitad te cuesta tanto, del 51 al 75% te cuesta tanto los derechos por cada cajón, y del 76 al 100% te cuesta tanto, y después de ese 100% puedes construir los que quieras, pero cuestan un dineral, ¿no? Y además ese dinero va en teoría va a un fideicomiso, y yo sé que así será seguramente, para la movilidad, etcétera. Entonces yo creo que simplemente cambiar el chip, el paradigma del mínimo al máximo de cajones de estacionamiento, creo que le daría otra cara a las ciudades así instantáneamente. Una modificación así de el mes que viene en los códigos urbanos o en los reglamentos municipales, simplemente en cómo clasificamos la exigencia de cajones de estacionamiento. En la ciudad donde yo actualmente vivo, el reglamento de construcciones dice que por cada asiento de cine se tiene que tener 7.5 metros cuadrados de cajón de estacionamiento, ¿no? Entonces, pues yo ocupo, bueno, a veces ocupo más, a veces ocupo menos, pero pues yo creo que rondo en los 90 centímetros cuadrados, o el 0.9 metro cuadrado, no lo sé, pero allá afuera me están esperando, para efectos de tener derecho a llegar a estacionarme, me están esperando 7.5 metros cuadrados por estacionamiento, por asiento o butaca, por butaca de... Entonces, yo creo que sí
yo creo que no sé si la MIN, pero deberíamos de promover un movimiento nacional sobre cajones de estacionamiento, tal y como lo han hecho ciudades donde estaban súper motorizadas, pero le están apostando a esto de los estacionamientos. Por ejemplo, se ha desregulado muchísimo los cajones de estacionamiento, increíblemente en Estados Unidos, en San Francisco, en Seattle, en algunas partes de Nueva York han hecho ahí por Times Square, eso todo caminable y no nos preguntamos, ¿y ellos dónde se estacionan? Los que viven aquí ¿no? Que los que van a Soho y no sé qué. No, es que la ciudad necesita que no te estaciones ahí, tiene mayor productividad y mejor impacto y mayor impacto el espacio público de calidad al hecho de que tú, no sé, o nosotros o yo estacione mi carro 8 horas afuera porque por reglamento o por el diseño espacial de la calle o de la vialidad, para mí hay un cajón de estacionamiento gratuito además, gratuito en la calle y ahí lo tengo parado mi automóvil 8 horas en lo que yo termino de trabajar, ¿no? Entonces, creo que tendremos que romper el paradigma de los cajones de estacionamiento. Una referencia importante en términos académicos y prácticos es lo que está haciendo Donald Shoup en San Francisco y en otras ciudades de Estados Unidos. Donald Shoup es, digamos, el benchmark del tema de la gestión de cajones de estacionamientos en el mundo. Sí, hace sesiones pasadas en AMIM estuvimos revisando el tema, de hecho en nuestra Asamblea Nacional estuvimos platicando con ITP y hace un mes aproximadamente el Implan de San Pedro nos platicaba su experiencia justamente en ese tema, ¿no? Cambiar el tema de máximos y mínimos, que bueno, pues ese cambio de paradigma siempre genera un tema de resistencia bastante fuerte y un grado de complejidad. O el caso de Morelia, que desregula ya en la vivienda de interés social la obligatoriedad de cajones de estacionamiento por vivienda, están recientemente implementando en su nuevo programa de ordenamiento y que bueno, pues que habrá que dar seguimiento, sobre todo en este tema que me parece muy interesante de las ciudades intermedias, estas ciudades que todavía no tienen la complejidad de las grandes urbes y que están justo en esta oportunidad de evitar los grandes errores o vivir de las experiencias, aprender de las experiencias de estos temas de la ciudad dispersa y de la complejidad de la misma, en una escala que todavía es muy atendible y que tiene esta condición todavía de rescatar estos barrios como sitios activos, como este proyecto, como estos temas muy de Singapur, de barrios vibrantes a partir de nuevas centralidades, que bien decías, Carlos, ¿no? También esta condición desde la actuación del gobierno, es decir, no se va a dar el tema de centralidad, sino también hay incentivos, ¿no? Que tienen que darse a partir de infraestructura o equipamiento que generen y regulen este tema de la movilidad. Como decimos, es un tema mucho más amplio que solamente hablar de movilidad. Por ahí, José Antonio tiene otra pregunta. Adelante. Estás en mute. ¿Estás en mute, José Antonio? Listo, gracias. No, solo comentar, porque está muy interesante este tema de los cajones de estacionamiento. Por ejemplo, es cierto, como comentas, Carlos, o sea, el artículo 72 de la Ley General sí es muy débil, muy ambiguo respecto a tratar de... Lo que hicimos en el Implan en el 2019, en el Implan de Torreón, es que en el reglamento pusimos que antes de llevar al promovente a la famosa tabla de metros cuadrados por cajón, podía presentar un estudio de movilidad donde, pues a través de una especie de estudio de mercado, pudiera establecer realmente cuántos cajones de estacionamiento necesita. Y esto ha ayudado mucho a que se desarrollen en la parte central de la ciudad, no solo en el centro histórico, sino en el área funcional de Torreón, desarrollos de vivienda de 4 o 5 pisos que no necesariamente tuvieron que tener cierta cantidad de metros cuadrados para cajones obligatorios, ¿no? Entonces, creo que es igual como lo comentábamos, ¿no? Es un proceso que se tiene que ir llevando de la mano y esperemos que algún día podamos llegar a esa parte de los máximos. Pero fíjate, o fíjense todos, por ejemplo, la política pública de ciudad cercana dice que tú tienes que atender el reglamento de los cajones de estacionamiento, ¿no? Por esta parte de que eso es una transformación o una evolución, ¿no? Y de lo que te resulte de eso, nada más te exige, por lo pronto, espero que eso se desregule posteriormente, te exige la mitad, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto te dice la norma? 50. Bueno, por estar en la zona denominada ciudad cercana, construye 25, ¿no? Y otra salvedad en la reglamentación que está incluso en el libro, pero también está en las páginas de internet gratuito, esta parte del reglamento dice, pero si el departamento no es más de 60 metros cuadrados, no pongas el cajón de estacionamiento, ¿no? Entonces, pues ya hay unos intentos, ¿no? Y yo creo que ningún inversionista va a construir un edificio de una casa o de 20 pisos o de 4 pisos si no hizo ese estudio de mercado para saber si su producto lo va a vender
en razón de los cajones de estacionamiento, porque uno podría decir, es que no lo construyan, hacen estudio, ellos lo hacen, ¿eh? Y cuando están estos incentivos de que te doy la posibilidad de que tú decidas, constructor, construir o no los cajones de estacionamiento, algunos deciden construir esos y más, o algunos decidirán progresivamente dejar de construir algunos, ¿no? Creo que el mercado tiene un papel que yo, el enfoque que digo es, incentivémoslo. El mercado no digo que se autorregule solito, no. Digamos, incentivémoslo donde queremos que se incentive, ¿no? ¿Para qué hacemos estas políticas de no cajones en las periferias, no? O sea, o sí, no lo sé, pero al final del día creo que el mercado va a responder correctamente si tiene las reglas claras, ¿no? Y si hay un Estado de Derecho que hoy le otorga una autorización y después no se la quiten porque le faltó un cajón, ¿no? De repente te encuentras autorizaciones denegadas ya una vez otorgadas porque le faltó o le sobró medio piso, ¿no? Lo que sea, digo, híjole, es preferible un piso adicional a 10 viviendas más en la periferia, ¿no? La rica y la pobre. O sea, no estoy cuestionando, ni satanizando, ni estigmatizando ningún tipo de periferia, simplemente por el hecho de usar más suelo, eso genera mayor estrés económico a las ciudades. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues yo nada más que compren el libro. El anuncio está ahí, yo lo adquirí por Amazon, pero creo que por ahí te pueden contactar, mi querido Carlos, también para el tema está realmente muy interesante y para abrir debate, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues toda esta parte, todo este proceso y las reflexiones que tanto que te motivaron y como decía también hace rato Pepe, ¿no? A esta generosidad de transmitirnos estas experiencias, que de alguna manera pues están ahí muy plasmadas y con mucha claridad, ¿no? Y por otro lado, identificarnos y contarnos de cómo está, de qué viene y de lo que incluye y lo que finalmente podemos encontrar en el propio texto y las propias preguntas que creo que cada uno de nosotros nos tendríamos que hacer en nuestras ciudades, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tema, muchas gracias a los que nos acompañaron por estar en esta sesión. Y pues Carlos, por aquí estamos al pendiente y ya recuerden, compren el libro. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Les aprecio mucho el tiempo que le dedicaron esta tarde. Gracias.